En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de miércoles 11 de octubre del 2023. Hoy día estamos con el equipo completo, luego les explico por qué. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por patrocinar nuestro programa desde hace ya 8 años. Gracias a su directorio y a los socios de esta asociación gremial. Y nuestros agradecimientos también, como no, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y esos agradecimientos los hacemos en la persona de don Claudio Alvarado y Baceta, que está en los controles del programa y, como decimos muchas veces en semiserio, el verdadero dueño del programa. Porque si no quiere, no salimos al aire. Por muy interesantes que estemos y por mucha cultura, no. Y porque seamos políticamente correctos, incorrectos, tampoco. En fin, dos cositas brevísimas, porque tenemos harto que conversar hoy día junto a don Daniel Arellano, de regreso, bienvenido, alabado, etcétera. Las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento de esta radio ni de Asofar AG. Y lo segundo, esperamos se encuentren todos muy bien, no abrumados por tanta noticia dramática que hay, ni por tanta desinformación. En eso vamos a insistir en un rato más. Cuidado con la desinformación, que nos hace daño, nos perjudica. Harto tenemos nosotros. Cuidado con la desinformación, especialmente de gente que está en su casa haciendo nada y opinando como si fueran doctores en Oriente Medio, o doctores en lo que pasa del terremoto de Afganistán, o doctores en Ucrania, o doctores en España. Cuidado con esos auditores. Bueno, don Daniel Arellano, bienvenido. ¿Tanto tiempo? Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, tanto tiempo, 2 semanas. La verdad que uno echa de menos el día miércoles. ¿Sí? Sí, claro que sí. Hoy me siento tan contenta. Pese a que durante toda la semana me preocupé de sacar las noticias. No hice la pauta, sí, indudablemente, pero siempre me mantuve al tanto de tal manera de no desconectarme completamente. No, porque los 2 miércoles de auditores, vuestro anfitrión Daniel Arellano estuvo ausente en los 2 miércoles anteriores, y esos 2 miércoles lo hicimos sin pauta porque tuvimos invitados. Exactamente. A los que agradecemos indiscutiblemente, como ya lo hicimos. Así es que ni un problema, y muy contento de volver a la radio. Me uno a todos tus agradecimientos y a todos tus saludos. Mi saludo muy especial a todos nuestros auditores de Chile y Ultramar. Esos. Exactamente. Y voy a comenzar leyendo un párrafo que la verdad que no me acuerdo dónde lo saqué. No es mío, obviamente. Apócrifo. No, pero es de un libro que lo leí hace muy poco. ¿Ya? Y que dice lo siguiente: cuando se traspasan los muros de la civilización, todo es posible. El ser humano deja de ser humano y se deja llevar por su instinto animal. El otro deja de ser visto como persona y pasa a ser una amenaza. ¿Es su vida o la propia? Si a lo anterior se le agrega odio y rabia, los actos resultan horribles. De allí la importancia de evitar toda escalada de violencia que puede comenzar con un simple insulto. Sin duda. Y muchas veces las palabras hieren más que una espada. Bueno, con esta reflexión, con este párrafo que, insisto, no es mío, sino que lo saqué de un libro que no me acuerdo cuál era. Yo quería comenzar este programa porque hay varias cosas que tú lo dijiste. Hay tanta violencia que estamos en este momento experimentando, que viene desde afuera y también desde el interior de nuestro país. Obviamente teniendo en mente el ataque a Israel que efectuó el grupo Hamas el día 8 de octubre, que tal como lo dijiste tú, hay mucha gente que está hablando de esto, que no es fácil.
no es fácil analizar un conflicto de esa manera. De hecho, bueno, tú sabes que estuve viviendo 2 años en Israel, así que algo conozco el tema, no lo sufrí en carne propia, pero vi cómo se manejaba todo este asunto y es bastante complejo. La verdad que es muy difícil emitir una opinión al respecto. Lo que sí, obviamente, no se puede dejar de condenar este ataque en cuanto a hubo víctimas civiles, hombres, mujeres y niños que no tenían nada que ver con este asunto y que fueron, digamos, masacrados de forma bastante violenta. Pero ayer me preguntaban precisamente este tema, le dije, bueno, el tema está en que esto ya, en mi opinión, desbordó, y no estoy hablando del caso del 8 de octubre, del sábado pasado, estoy hablando en general de qué es lo que ha pasado en los últimos años. Esto ya desbordó de lo político. Y yo creo que hay gente en este momento, tanto en Israel como en la Franja de Gaza y la Cisjordania, en la Palestina, que ya ni siquiera saben por qué están peleando, sino que hay que pelear nomás y el otro pasa a ser un adversario y hay que matarlo de todas maneras, y da lo mismo. ¿Por qué? No sé, pero hay que matarlo igual. Es porque ya se salió de los bordes de la civilización. No es algo generalizado, insisto, pero hay grupos bastante potentes que sí lo piensan así. Entonces ya no tienen ningún otro norte que matar al adversario. Y eso se ve tanto en el caso de algunos israelíes, como también en el caso de palestinos. Voy a poner un solo caso nomás, del que me acuerdo en este momento. ¿Cómo se puede entender que el primer ministro Yitzhak Rabin murió producto de un atentado hecho por un judío extremista? Sí, claro, ortodoxo. Entonces, es decir, ya estamos fuera del marco civilizatorio. La violencia no se justifica en ningún momento. No es posible. Por eso que es muy importante, y esto también se aplica para nuestro país, que la violencia tiene que ser controlada desde el primer momento. Por muy leve que sea, pero no es admisible, bajo ningún punto de vista. Cero tolerancia con la violencia. Y eso incluye la violencia verbal. Porque la violencia verbal puede, el otro, la persona que recibe esta violencia verbal, uno no sabe cómo la recibe. Y a lo mejor algo que puede ser bastante liviano, yo puedo emitir un insulto a modo de broma, pero resulta que la broma no la califico yo, la califica quien la recibe. Y a lo mejor este insulto, ¿no es cierto?, o esta broma que yo estoy haciendo, a lo mejor amerita que el otro me pegue un puñete, o un balazo. O un balazo, exactamente. Entonces, ten mucho cuidado, ¿eh? Y por eso que me llama la atención en este momento, me voy a venir al tema de la situación actual en Chile, que en este momento estamos tratando de controlar la violencia. Y estamos tratando de ponerle cortapisas, ¿eh? Estamos poniendo de manejar, mire, la violencia, cuando usted le disparan, usted tiene que hacer esto, cuando le dicen esto, eso no es posible. Eso no es posible. Por eso que la violencia es cero tolerancia desde un principio. Incluso, insisto, en la violencia verbal. Yo sí estoy de acuerdo. Y en el tema 7-8 de octubre y posterior. ¿Sí? Porque esto sigue. Esto empezó ese día con un asalto. Iba a ser largo. Y yo creo que sí, iba a ser muy terrible. Pero yo ahí no es que no esté de acuerdo en todo, pero es una precisión. No sé si es que sin duda hay un tema que escapó de la política. Pero hay un tema que nunca ha estado ausente. En esa discusión, también ha estado presente en la discusión terrible que tenemos con nuestra zona sur. Ha estado presente en la IRA, en Irlanda y con el IRA. Ha estado presente en España con la ETA y que sigue presente lamentablemente, y que es que quienes inician estas acciones son grupos terroristas homicidas. Y ese es el punto. No hay ni una sola justificación, ni una sola para el accionar de los grupos terroristas y homicidas. No, es que estamos contra el Estado opresor. No, es que estamos contra el colonialismo. No la hay. No la hay. Porque el terrorista se muestra en lo de Hamas este fin de semana, pero también Hezbollah y todos los grupos radicales. Y no nos vayamos tan re lejos, el ISIS también, los talibanes, o sea, todo es una reiteración. La CAM, Sendero Luminoso, el FMBR, todo. El M19 en Colombia. El único país que no ha tenido grupos terroristas es Cuba. Para pensarlo. Ya. ¿Será porque estar en el poder? Bueno, en fin, eso es para otro problema. Todos estos grupos terroristas homicidas van por una sola cosa, que es organizar el terror.
representan a los pueblos a los que dicen realmente representar y por los que dicen luchar, no es una mentira. No. A Hamás no le importa nada a la gente que vive en Gaza, no le importa absolutamente nada. Y si tienen que morir un montón de niños palestinos en este caso, ancianos, mujeres, militares, lo que sea, los van a matar, los van a dejar matar. Porque yo no puedo creer que Hamás, cuando preparó esto con la ayuda de otros países, no solo y de otras organizaciones criminales, no puede no haber pensado en cuál iba a ser la reacción de Israel. O sea, es imposible que no la haya pensado. ¿Y cuál iba a ser la reacción de Israel? Que no tiene ninguna cortapisa para accionar. A nosotros nos podrán poner cortapisas, pero a Israel no se las va a poner nadie. ¿Qué va a hacer Israel? Arrasar. Sin dejar de tener en mente que tanto para los musulmanes como para los judíos aquí corre la ley de Talión. Bueno. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno. Que hace la diferencia con los cristianos. Que no somos así en principio. En principio, porque las cruzadas tuvieron su sí, dosis no, de Talión también. Sí. Claro, entonces ese es un tema. Y en el caso, y estoy ahora, no hablo más por ahora, en el tema del control de la violencia. Estoy totalmente clara y de eso dice relación específicamente con Chile. La violencia, que no la fuerza, que hay que distinguirlo y hay que ser reiterativo en eso y hasta aburrirse. La fuerza, ¿quién la ejerce? Los organismos de seguridad del Estado, las fuerzas de seguridad del Estado que están legitimados por la ley y por la Constitución para usar las armas en el ámbito de su competencia. Ellos pueden, sí pueden, los demás no podemos y no puede nadie. Entonces, si esto no se controla a tiempo, que yo creo que en Chile tenemos un problema de descontrol terrible, no tenemos los extremos del Oriente Medio, a Dios gracias, pero tenemos un tema de descontrol, eso es gravísimo y eso es imputable al Estado, a los diferentes gobiernos, mejor dicho. Exactamente, pero el tema, yo insisto con el tema de la violencia, uno sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Y cuando uno la ejerce, uno no sabe cuál es la reacción del otro. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso que la violencia es cero tolerancia. Y aquí estamos con un problema, porque efectivamente, una vez más voy a citar a Hannah Arendt, la filósofa judío-alemana, que decía que cuando... Comunista. Que exactamente. Cuando la fuerza actúa es porque la autoridad falló. Entonces resulta que en este momento la autoridad está preocupada de controlar la fuerza. No, preocúpese de ejercer y fortalecer su autoridad de tal manera que usted actúe por presencia, que es precisamente lo que se debe lograr. Pero en este momento ya eso ya no se considera, sino que estamos hablando en controlar y tratar de limitar la violencia, la fuerza. La fuerza. Y eso es imposible de controlar. Que esa es como el paradigma de la tontera, porque un país que, porque por sus legisladores, por el gobierno, por lo que sea, está intentando controlar la fuerza de las autoridades o de los entes que están legitimados para usar la fuerza, es un contrasentido absoluto. Pero claro. O sea, la preocupación que debemos tener nosotros, y desde el gobierno, o el anterior, desde el gobierno, desde el Parlamento, es controlar, reducir absolutamente y eliminar la violencia. En relación con el tema de la violencia verbal, que estoy de acuerdo. ¿Qué ha permitido que haya tanta violencia verbal? Las redes sociales, pues, con un montón de encapuchados, donde se dice de todo. Cuando uno ve Twitter, por ejemplo, hoy día X, y uno ve los comentarios que se hacen, por ejemplo, contra el presidente de la República, que será todo lo que sea, pero es el presidente de la República. No lo eligieron los marcianos. No ha estado a la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay expresiones que no se pueden vertir en contra del presidente de la República, que son de una grosería infinita y de una falta de respeto tremenda. ¿Y quién hace eso? La gente que nunca va a decir nada de frente, pero no sabe el efecto dominó que tienen esas palabras insultantes. Esto va para todos. Pero claro, eso va para todos. Sí. Fíjate que en ese aspecto agregar dos cosas. En primer lugar, voy a seguir con el tema de la violencia. Estoy leyendo un libro que es muy bueno, que es de Gonzalo Blumel, el exministro La Vuelta Larga, en donde él cuenta su experiencia personal en forma bastante descarnada y bastante directa, con nombres, apellidos y con mucho detalle. La verdad que
es un muy buen libro desde el punto de vista que uno aprende cuáles son los códigos políticos. Cómo se maneja en el gobierno esta situación. O cómo lo manejaron ellos, porque en otros gobiernos pueden manejarlo de forma diferente. Pero sí hay ciertas constantes que se mantienen en el tiempo, en los últimos por lo menos 20 años, diría yo. Y habla un poco del gobierno de Piñera 1, un poco, pero su énfasis está en Piñera 2, donde él fue ministro del Interior. Cuenta las circunstancias que lo nombraron ministro del Interior, que es bastante curioso. Fue como al azar, ¿o no? Fue al azar, sí. No, más que al azar, no tenían a nadie. O sea, a ti te toca, algo así. No, 10 minutos antes, ¿qué más te toca a ti? O sea, modifiquen el decreto inmediato. O sea, es bastante curioso. Pero ahí habla un poco del tema de la violencia y cuenta cómo el día 19 de octubre la moneda estuvo a punto de caer y fue salvada por carabineros, por un sector, por caballería de carabineros, tenían un grupo de caballos ahí, que fue el último recurso que tenían y que impidió que las turbas llegaran a la moneda. Entonces, me llama la atención porque el ministro, el exministro habla, y lo dijo también Catherine Martorell en un momento determinado, decía, bueno, Carabineros tiene que hacer algo, bueno, y conforme. ¿Y quién se preocupa del equipamiento de Carabineros? Alguien, pues. Alguien. Bueno, y entonces Blumel se queja de que Carabineros no tenía auto, no tenía esto, no tenía esto, otro. Y bueno, ¿y quién se preocupa de ello? Entonces, a mí me llama la atención este contrasentido, porque uno ve en la Constitución actual y en el proyecto, en todo esto, se habla de que Carabineros son los garantes del orden público, de la seguridad y el orden público. Conforme. Pero resulta que Carabineros tiene que estar peleando por el presupuesto para poder equipar bien a su gente, y el gobierno, como normalmente no pasa nada, que es precisamente la gracia, no se preocupan mucho. ¿Hasta qué pasa? Hasta que pasa. Y eso lo voy a relacionar con lo que estábamos hablando un poco con el tema del Medio Oriente. En este momento va un avión de la Fuerza Aérea volando desde Tel Aviv a España. El segundo. Que ya hizo 2 vuelos anteriores. Uno a Atenas, dos que hicieron directamente Tel Aviv a Atenas, que es más o menos 1 hora y media de vuelo más o menos, y es bastante corto, evacuando a chilenos. Y ahora va con rumbo a España. Se queda en Madrid, sí. Entonces, resulta que la Fuerza Aérea fue capaz de reaccionar con bastante poco tiempo, con bastante poca anticipación. Recordemos que esto que fue el sábado pasado. Sí. Y hoy día estamos a miércoles. Sí. Programar un vuelo de esas características no es de un día para otro. Hay que conseguir permiso para que el avión recale, aterrice, etcétera, etcétera. Equipado, la tripulación, el tema de las tripulaciones, etcétera. Doble tripulación. Es decir, pero la Fuerza Aérea fue capaz de responder a un requerimiento del gobierno que estoy seguro que el gobierno nunca lo tenía en mente. No. Para nada. No podía. No podía. Pero tenía que tener a la gente lista. Exactamente. Pero nadie se preocupó oportunamente de verificar, bueno, de hecho lo estamos viendo ahora, cuando el presidente parte a China, ¿no es cierto?, y tuvo que ir en un avión que tiene que hacer como 6 escalas, porque el avión presidencial estaba en mantenimiento. Claro, y los aviones hay que mantenerlos. Pero claro. Entonces, y no aquí, además, en Estados Unidos. Sí, pues. Entonces, todas esas cosas hay que empezar a mirarlas, es decir, a ver, tanto la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército, Carabineros tienen súper claro cuáles son sus áreas de misión y cuáles son las tareas que en un momento determinado les van a pedir. Ocasionalmente, permanentemente o lo que sea. Pero tienen que estar preparados para. Y las instituciones piensan por sí mismas, lo que a mi juicio es un error, porque tienen que tener un marco regulatorio, un marco que le diga al gobierno, tiene que decir, ¿sabe qué más? Armada, a usted yo le voy a pedir tal cosa. Carabinero, usted tiene que estar preparado para tal cosa, Ejército para tal cosa y Fuerza Aérea tal cosa. Incluyendo estas evacuaciones, ¿no es cierto? Hay evacuaciones desde larga distancia, y para eso aquí tiene los medios. Pero eso no sucede. Entonces, de repente hay críticas que las Fuerzas Armadas y Carabineros se mandan solos. A ver, sí, hasta cierto punto sí, porque nadie se preocupa de ellos. Claro. Y si nadie me manda, bueno, tengo que estar, trabajando de acuerdo a lo que yo creo que hay que hacer. Claro, pero la crítica esa de que se mandan solos es absolutamente infundada. Porque nadie, ni Carabineros, ni las Fuerzas Armadas, ni Carabineros, ni la Policía de Investigaciones pueden hacer nada solos. No. Porque no es que el comandante del buque o el comandante en jefe de la escuadra un día zarpa la escuadra. ¿Y a dónde? Bueno, vamos al Caribe. Eso no es así. No. O sea, no se mandan solos. Lo que pasa es que lo que yo creo entender de esto es que las Fuerzas
Armadas y Carabineros fundamentalmente saben perfectamente cuáles son sus misiones porque las saben desde hace todo este tiempo. Tienen la historia y la experiencia para atrás. Porque la tienen, porque no se repite, porque lo saben, porque la historia se repite, porque por muchas razones. Y ellos saben perfectamente lo que necesitan y saben perfectamente que hay ocasiones en las que van a tener que salirse de lo programado para poder cumplir con otras misiones. Quien no sabe eso son los gobiernos, claro, que preocupados solamente de la política contingente, ocupan aquí lo que en derecho se llama la teoría de la imprevisión. ¡Ay, no! Esto fue imprevisto. Oiga, perdone, tiene que tener a unas Fuerzas Armadas listas para... ¡Ay, no! No, sí. Claro, la pregunta es, ¿listas para qué? Para muchas cosas. Claro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar dentro de poco, si hay un terremoto tremendo en Chile? A ver, ¿va a ir el colegio médico y el colegio de abogados a solucionar el problema de los heridos? Dios no lo quiera, pero de los muertos, los desplazados. No, pues van a ir las Fuerzas Armadas. Tienen que tener un plan para eso, naturalmente. Para eso necesitan dinero, evidentemente. ¿Y de dónde sale el dinero? Del presupuesto de la República, porque todo sale de ahí en Chile. De manera que eso está ahí. Hay que darles el presupuesto necesario, evidentemente, y más. Hay que desproteger el área de la salud y de la educación, evidentemente no. Pero esto es una cuestión bastante simple de resolver. Si uno que no se mueve en las altas finanzas entiende cómo tiene que ser esta cuestión. El ejemplo de lo que pasó el fin de semana y la preparación de la Fuerza Aérea es loable, pero es lo que tiene que ser. No como cuando para el terremoto del 2010 doña Michelle Bachelet no tenía avión, pues no tenía nada. ¿Cómo iba a tener? Pues no tenía. ¿Y quién es responsable de que no haya esos elementos? El gobierno, yo no digo de turno porque esto no es una lotería, el gobierno que esté en ese minuto ejerciendo el poder. Ese es el responsable. Listo, simple. Ahora, es impresionante el operativo, porque a uno le suena súper entretenido. ¡Uy, qué entretenido! Me voy a Madrid, me voy a Atenas. No es eso esto, en lo absoluto. Esto es ir a rescatar a compatriotas en una situación extremadamente complicada, porque no le encuentro tampoco ningún brillo a ir danzando a Ben Gurión. No. Exactamente. No, pues tiene que ser un avión militar, porque alguien ridículo dirá, ¿y por qué no van otros aviones? ¿Qué avión va a ir? ¿Un avión de la TAM? ¿Va a ir Iberia a rescatar? No, pues son aviones militares. El Ejército del Aire Español, la Real Fuerza, la RAF inglesa y los militares chilenos. No hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque son los más equipados y porque están, entre otras cosas, para eso. Exactamente. Pero es así, ¿eh? Pero mira, como para cerrar un poco el tema de este ataque que hubo el 8 de octubre y la observación de Israel, yo comparto lo que estabas diciendo tú. Cuidado con la fake news. Y cuidado con la información que está circulando por las redes sociales, que en realidad yo estuve pegando un vistazo ahí, ya no leo más, porque en realidad es muy poco precisa y obviamente está sesgada para uno u otro lado. Lo que aquí yo creo que es importante y hay que tenerlo muy presente es que acá en Chile, que tenemos una situación bastante particular, tenemos una colonia de descendientes de palestinos muy grande, colonia árabe muy grande, en los cuales están los sirios, libaneses, palestinos. La Palestina es la mayor en el mundo. Sí, es muy grande. Sí. Que están absolutamente integrados al quehacer nacional, obvio, que tienen muy buenas relaciones con la comunidad judía y no tenemos por qué importar ese conflicto para acá. No, estoy de acuerdo. No se puede. Podemos solidarizar los judíos con los israelitas, perfecto, ¿sí? Los palestinos, con los árabes, todo lo que quieran, pero el conflicto se tiene que mantener fuera del país. Estoy de acuerdo. No es un tema nuestro. No. Es un tema de comunidades que es respetable, que se preocupen, solidaricen todo lo que quieran, pero el conflicto fuera de Chile. Lógico. De hecho, hoy día estaba viendo que hay unos artistas ahí ya que habían emitido unas declaraciones que no tienen que declarar ni una cosa. Nada. Nada. Artistas que deben ser de ascendencia francesa o inglesa. No, eran chilenos. No, pero que deben ser, o sea, obviamente, cero relación con Palestina y con el Estado de Israel, con el pueblo palestino, que esta cuestión. No, o sea, habían descendientes relacionados con Palestina, sí, y con judíos. Pero no. El conflicto fuera del país. Sí. Así es que es un tema que nosotros tenemos que exigir, porque no tenemos por qué estar importando conflictos que no nos corresponden. Lo que no quita que
sí las autoridades del Poder Ejecutivo y eventualmente las del Legislativo, pero básicamente el Ejecutivo, como se acostumbra en materia internacional, ya sea vía Presidente de la República, vía Cancillería, se expresen en estos casos. Se expresen. Y se expresen como corresponde, porque esta gente se olvida que gobierna para todos los chilenos. Exactamente. Se olvida de ese gran detalle. Eso es muy cierto. Claro. Sí. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero... ¿No estamos bien? Bueno, Claudio nos abandonó, así que podemos extendernos todo lo que queramos. Sí, 2 horas, vamos por las 2 horas. No hay problema. El otro tema, bueno, saludar, ¿no es cierto?, a la Fuerza Aérea y reconocer el esfuerzo que hicieron, que realmente es loable. Es decir, con tan poca anticipación, decirles, oiga, partieron para allá, pero no me cabe la menor duda que desde el mismo sábado, cuando se supo esto, la Fuerza Aérea ya empezó a planificar. Eso no me cabe la menor duda. Y tiene que ser así. Tiene que ser. Si es que no lo tenían planificado de antes. A lo mejor no con un vuelo a Israel directo, pero con un vuelo a Turquía, a cualquier otra parte. Pero si las Fuerzas Armadas siempre están entrenando Tienen para por sí. Eso, claro que sí. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo quiero mencionar una efeméride internacional, que el año 1962 comenzó el Concilio Vaticano II. Gran acontecimiento, gran tema, ¿no? que se inició en Roma y que duró hasta 1965. Estamos hablando de casi 3 años, en donde estuvieron debatiendo diversas cosas. Y este concilio puso énfasis en el ecumenismo, el respeto para todas las conciencias, fomentó el uso de las lenguas vernáculas. Vernáculas, la verdad que estuve buscando en el diccionario, se me olvidó qué significa exactamente, pero son más bien, puedo hacer una aproximación, las lenguas locales. Exactamente, eso es. Es decir... Y desistir un poco del uso exclusivo del latín en la ceremonia, en el ceremonial. Lo que en mi opinión fue un error, pero la verdad que ¿quién soy yo para criticar las disposiciones del Concilio Vaticano II? Pero y también valorará el papel de los laicos. Entonces hay cosas bastante interesantes del Concilio Vaticano II. Son las lenguas propias. Lenguas vernáculas, en español, en francés, en inglés. Bueno, y de hecho, tú no, porque no habías nacido todavía, pero por lo menos yo me tocó ir a misas en latín. No, yo no. Misas en latín, sí. con el sacerdote dándole la espalda a la Grey. Y obviamente con una serie de canciones que tenían, a mi juicio, un propósito muy claro, que era fomentar una suerte de unión espiritual mental entre la concurrencia, que tenían una cadencia bastante monótona, si uno quiere, pero que llevaba a una suerte, a un estado espiritual bastante interesante. Razón por la cual busqué una canción, y también relacionado un poco con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, tratando de llevar la paz para allá, acordándonos de tanto los israelíes como los palestinos que están sufriendo en este momento y que no la están pasando bien. Buscar una canción que trate de interpretar un poco nuestro deseo, y también acordándonos del Concilio Vaticano II, elegí una canción que es muy tradicional, que se llama Hasta tus plantas, Señor, llegamos, que está interpretada por los Guasos Quincheros y que comenzará, usted seguramente aquellos que peinan canas se van a recordar, cuando iban a misa se van a acordar de esta canción, una canción muy pegajosa, que es muy bonita, muy, muy simbólica. Así que con eso, dedicado al Medio Oriente y al Concilio Vaticano II. Muy bien. Nos vamos a la segunda etapa. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 11 de octubre del año 2023, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, estamos llevando este programa a Chile y ultramar, comentando acontecimientos que han ocurrido durante la semana y aquellas que son de una u otra manera interesantes de comentar. Quisiera, comenzar recordando y agradeciendo el auspicio de Asofar, el trabajo que hace Radio Portales de Valparaíso para salir al aire con este programa, y también agradecer a todos nuestros auditores de Chile y ultramar que nos escuchan y que tienen su preferencia por esta radio,
por este programa Revelando y en particular por los días miércoles. Que Yes. 2 horas. Vamos por las 2 horas. Oye, saliendo un poco de lo que estábamos comentando, quiero ir un poco más atrás a recordar que un 11 de octubre de 1579, ¿Ya? A ver, me voy a ubicar en el tiempo. 1520, Magallanes Claro. descubre el estrecho de Magallanes. 36 Almagro. 36 Almagro. 1579. 55 Pedro Valdivia. Sí, acá, sí. 1579. Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿Ya? distinguido navegante, que tiene un canal con su nombre en el sur de Chile, el canal Sarmiento, muy bonito por lo demás, estrecho, largo y profundo, súper interesante de navegar. Pedro Sarmiento de Gamboa zarpa del Callao en busca del corsario Francis Drake, La quien pérfida a comienzos de su segundo viaje en 1577 había pasado por el estrecho de Magallanes. Y durante esa salida, el piloto Hernando Lamero descubre las islas San Félix y San Ambrosio, las islas esporádicas, una posición muy interesante que están bastante alejadas del continente y que constituyen un punto muy interesante a considerar ahí. Permite proyectar las 200 millas de mar territorial, de zona económica exclusiva hacia Sí, el oeste. sí. Y por eso que Chile se habla que es un país tricontinental, Que lo es. sudamericano, Sin duda. antártico y además oceánico. Oceánico. Ay, Y sí. cuyos vecinos son los franceses. Sí, claro. Nuestros vecinos es la Polinesia francesa. Claro. Así es que hay que tenerlo bien presente. Así que don Pedro Sarmiento de Gamboa zarpa Callao en busca del corsario Francis Drake. Y el año 1930 se inaugura el Teatro Municipal de Viña del Mar. 1930. Cuya construcción se había iniciado en 1926. 4 años de construcción y con una sala con capacidad para 1.200 espectadores que precedió a la construcción del Hotel O'Higgins y el Hotel Miramar. Hotel O'Higgins, cuyo destino en este momento está bastante Es incierto. incierto, diría yo. Mm. Y el Miramar, que obviamente fue remodelado y hay un bonito hotel ahí, el Sheraton, que tiene una vista espectacular. Muy bonito. En Los Roqueríos, en donde funcionaba un astillero que se llamaba Lever Murphy, donde se construyeron varias embarcaciones. Ahí estaban. Y de hecho, hasta hace bastante tiempo atrás, por lo menos yo me acuerdo el año 73, haber desembarcado en un bote de goma de noche en la playa Caleta Barca y casi quedamos atravesados en un fierro que había del astillero. Del astillero. Del astillero, claro. exactamente. Eso después se voló porque en realidad Claro. era súper Un peligroso, peligro. muy Sí. peligroso. Mm. Pero todavía me acuerdo de eso y el susto que pasamos desembarcando, imagino. era como a las 3 de la mañana, desembarcando en este bote de goma ahí en la playa Caleta Barca. Pienso, a raíz de esto, del Municipal, el Miramar y el Hotel O'Higgins. ¿Qué tiempos esos en Viña del Mar? Sí. ¿Eh? Estoy pensando que además con bastante menos presupuesto, con bastante, ahora que está de moda, con bastante menos asignación de recursos vía impuesto territorial, y se pudo hacer todo eso. ¿Eh? Sin estudios medioambientales. Sí, claro, sin cambio climático de por medio, sin SEA. Y hoy día tenemos y hoy día no hay teatro municipal, pues. No, No, que se cayó, no se cayó, resultó muy dañado en el terremoto del 2010 y ahí estamos. pero creo que lo estaban reparando. Sí, se están lo reparando desde el reinauguraron. 2010. Sí, habría que averiguar eso. Y voy a hacer un comentario horroroso, pero esto es un aprovechamiento político terrible que para la campaña del 2017, para la campaña de diputados, de senadores y de presidente de la República del 2017, estaba en ese minuto en la alcaldía Virginia Reginato, a la que yo le tengo mucho cariño, pero hay que decir las cosas por su nombre. Y en el frontis del municipal, que parece que ahí se anunció como que ya estaba a punto de, que no fue verdad, los candidatos oficialistas sacándose una foto. Claro. No estaba yo, así que puedo decirlo, aunque yo también era medio oficialista, pero bueno, como iba por los palos, ahí sacándose una foto frente al Teatro Municipal, dándose codazo a ver quién salía con mejor fondo, que era el Teatro Municipal, que creo que incluso le sacaron un par de maderas para aparecer ahí, haciendo que la municipalidad iba a arreglarlo. Mentira profunda, no ha pasado nada. Teatro Municipal, una bonita sala. Sí, bonito. Tengo dos recuerdos importantes del Teatro Municipal. El más reciente, como director de la Escuela Naval, hacíamos nuestras academias culturales ahí,
que era realmente espectacular, muy muy bonito. Era muy bonito. Y también durante los conciertos itinerantes, estoy hablando del año 78, 79 por ahí, haber visto un espectáculo extraordinario, que era Álvaro Gómez, violinista, antofagastino, que estaba en un curso paralelo al mío en el colegio, ¿ya? Y su señora, una rusa estupenda, la Routa Kroumovich. ¿Y qué instrumento oía? Violín. Ya. Espectacular. Precioso. Estos conciertos itinerantes eran realmente salvajes. Bueno, muy y los concursos de ejecución musical También, Isidor Handler. Exactamente. Y tanto espectáculo de lujo que había ahí. Había un aporte cultural importante. Y eso se perdió totalmente. Se perdió. Sí. Y yo me imagino que cuando se inaugure, si se inaugura bajo la égida de la alcaldía actual que tenemos, ¿cómo se llama en Viña? Alcaldía de Cuidado, no sé, de cuidado de qué más. Me imagino que vendrá Mon Laferte a inaugurarlo. Mon Laferte y las otras, ¿cómo se llaman? Las tesis, no. No, las intocables. Las intocables, sí. Las indetectables. Las indetectables. Puede ser. Bueno, que se hagan un performance ahí, como ellas lo saben todo hacer puede también. ser. Pero bueno, ese es el Teatro Municipal del año 1930. Bonito recuerdo. Estimado auditorio, exactamente. Bueno, volvamos un poco a los temas contingentes. Dos temas que son importantes. El primero, la famosa ley de usurpaciones, que en el fondo lo que está pasando en este momento, el gobierno, que está tratando de ponerle corta prisa y vetarlo, en el fondo está avalando la comisión de un delito. Se disparan en los pies y ellos con sus fundamentos. Bueno, exactamente. Y lo dice esta gente de izquierda. Exactamente. Pero bueno, ahí yo creo que se ve la mano del Partido Comunista, sí, obviamente, pues, directamente actuando sobre la ministra del Interior, sí, que yo creo que ella, Carolina Toá y Álvaro Elizalde, van a pagar los platos rotos porque están tratando de contener y ponerle cortapisa a esta situación y no les va a resultar. Y de hecho, y esto fíjate que yo lo relaciono un poco con la carrera presidencial, debe ser un poco anticipada, parece que no tanto. No, ya hay candidatos por y de hecho en este momento parece que la pelea por el lado de las izquierdas está entre Camila Vallejos y Carolina Toá. Y, oh sorpresa, Camila Vallejos se embarca con el presidente para ir a China, o están en China en este momento, si no me equivoco, de tal manera de pasar claro con el famoso 14 de octubre. ¿Y quién tiene que poner la cara? Toá. Carolina Toá. Es decir, la verdad que es una situación bastante curiosa. Y escuchaba un comentario que me llamó mucho la atención de un comentarista, no recuerdo quién era, no voy a carrilear, que decía, bueno, si están partiendo con una carrera presidencial en este momento, significa que el gobierno se acabó. Claro, es una forma de verlo. Exactamente. Pero yo no creo, hoy día nosotros somos de los que, y muchas veces nos lo echan en cara, somos de los que dijimos que la guerra ruso-ucraniana iba a ser ganada por Rusia. Eso lo dijimos cuando partió esto. Y eso, bueno, yo entonces haciendo uso de esa bola de cristal, yo no creo que Camila Vallejo vaya a ser candidata a la presidencia. No creo. Toá puede ser, pero no creo que Vallejo, porque Vallejo es una figura joven de la izquierda, o sea, joven, bueno, sí, del Partido Comunista y todo. No lo creo. No lo creo porque la izquierda quiere contar con votos de los menos extremistas, y eso puede hacerlo Toá, pero Vallejo no. Vallejo no atrae al voto menos extremista, porque sus declaraciones, naturalmente, porque ella es del Partido Comunista y es una militante fiel, andan por las lides de lo que piensa el Partido Comunista extremo. Violencia y todo lo que eso significa. Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, no aúna voluntades, no aúna criterio. Toá puede ser, Vallejo no. Creo, no sé. En una de esas, en 2 años... No sé, pero esto en todo caso es un albur, pero... Ahora, yo no sé, digamos, si al Partido Comunista le conviene ser gobierno o no. Yo creo que no. Yo creo que no tampoco. No. Es mejor estar ahí en segunda línea. ¿Cómo está ahora? Claro, exactamente, con un pie en la calle y un pie en el gobierno. Como decía ella, un pie en la moneda y un pie en la Alameda. Exactamente. Lo dijo ella. Claro, sí. O Michelle, no sé. Esa frase es pero por ahí está. Pero mira, en este momento es tan fácil buscar esos tweets que afanosamente tratan de borrar y que ya no están borrados.
porque es increíble la capacidad que tienen las redes sociales para buscar cosas que uno dijo en un momento determinado y que ahora, por lo que pecas, pagas. Exactamente. Michelle Bachelet dijo, no fue ella la de la Alameda con la moneda, esa fue Vallejo. La Michelle Bachelet lo que dijo en algún minuto de oscurantismo absoluto mental es: la derecha tiembla cuando la izquierda sale a la calle. Y que cada día puede ser peor. También me enteré por la prensa, pero el tema de la derecha tiembla cuando la izquierda sale a la calle, esa es una expresión de autoritarismo, de dictadura absoluta, marxista, pues. Empleó la violencia para concurrir y conseguir el poder total. O sea, eso es algo que todavía nadie lo ha negado. Y por mucho que se han renovado, etcétera, todo lo que quieran, pero en el fondo subyace el tema de la violencia. Por eso que la verdad que personalmente miro con bastante distancia todos estos partidos que no han querido firmar esta renuncia a la violencia para conseguir el poder político. Es que no pueden firmar. No pueden firmar. Pero si uno tiene que saber, yo creo que a esa cuestión ni siquiera hay que darle vuelta, en eso se desgasta la derecha. No, pero eso es una realidad. Y bienvenido, porque son honestos. Exactamente. Claro que sí. Pero bueno, es interesante. Oye, el otro tema que está bastante candente es el tema de las contribuciones. Impuesto territorial. Impuesto territorial. Así se llama estrictamente. ¿Y por qué le ponen contribuciones entonces? Porque la ley, porque se encarga, porque el impuesto territorial nació considerando que los inmuebles tienen que pagar, los propietarios de los inmuebles tienen que pagar ciertas cantidades que se originan en el mismo inmueble por el hecho de ocupar un suelo. Pero es una contribución aquí con la ciudadanía, es una contribución al desarrollo de la comuna, es una contribución al desarrollo de otras comunas con menos dinero, etcétera, etcétera. Pero estrictamente y en derecho se llaman impuesto territorial. Eso es. Está muy de moda por el tema de la Constitución. Exactamente. Sí. Y ahí es bastante discutible, porque efectivamente había una enmienda en que se hablaba o se relacionaba con este impuesto territorial o contribución con el derecho a la vivienda propia. Sí. Lo que me parece muy bien. Sí. Pero resulta que en este momento el que no paga el impuesto territorial le quitan la vivienda. Claro, si la vivienda no es propia, pues. Se la remata el fisco, pues. Claro. Exactamente. Si no es de uno estrictamente la vivienda. Entonces este impuesto no. Entonces no es el derecho a la vivienda propia es impracticable. Es como un albur. Claro. Ahora pasa que hay viviendas que no pagan contribución. Exactamente. Están exentas del pago de contribución y uno se impresionaría de la cantidad de viviendas bastante elegantitas que no la pagan. Bueno, de hecho se habla que más o menos el 30% de la población chilena paga este impuesto territorial. Y que hay bastantes subterfugios bien curiosos que por lo demás de repente este impuesto lo suben en forma bastante arbitraria. Absolutamente. Bastante arbitraria y nunca baja, siempre sube. El impuesto territorial es un impuesto expropiatorio. Es un impuesto expropiatorio porque resulta que si yo compré la vivienda, una casa, un departamento, una parcela, lo que sea, o algo para vivir, ya pensemos solamente en vivienda, es algo por lo que yo pagué. Claro. Al contado, con el dinero de una herencia, hipotecando, por medio de un mutuo hipotecario. Que yo diría que es la mayoría. Claro, por lo que sea. Pero es un inmueble de mi propiedad y yo pagué como sea esa propiedad. Luego, el tema de cobrar un impuesto por algo ya pagado y con lo que uno ya ha contribuido al desarrollo porque ya pagó impuestos además al celebrar el contrato de compra-venta y el de mutuo y toda la historia, ya los pagó, significa expropiarme el inmueble si yo no pago esta contribución. O sea, no expropiarlo, quitármelo. ¿Con quién se queda el inmueble? El fisco se queda en principio y lo remata la tesorería por orden de la Tesorería General de la República y ahí aparece el inmueble de Pedro Pérez rematado, al mejor postor estrictamente, porque además el precio de salida del remate ya sabemos cómo funciona la historia. Entonces es un impuesto expropiatorio que no debería existir. Eso está en abierta contradicción con el tema del derecho a la vivienda propia. Pero lógico, pues. Fíjate que yo en principio me llamó la atención cuando salió esta enmienda, lo encuentro medio raro. Pero la verdad que cuando me lo explicaron le encontré bastante razonable la postura. Ahora, yo no soy partidaria de que el tema de la exención de pago del impuesto territorial por la primera vivienda esté en la Constitución.
Eso no. Me parece que es una norma legal. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí. Establezcamos una norma en la Constitución general de la que se infiera el tema de contribución o de impuesto territorial. Pero no colocarlo en la Constitución. No me parece. Se puede solucionar eso, por supuesto que sí. Pero el impuesto es expropiatorio y nació además como un impuesto transitorio, pues como el famoso impuesto de combustible. Exactamente. Pues. Estas cosas transitorias en Chile que se vuelven permanentes. Y eso todo el mundo lo sabe. Nunca hay impuestos que se imponen y después se quitan. No, porque resulta. Exactamente. Ahora, 2 minutos nomás, pero hay una argumentación de la gente de izquierda, básicamente. No, es que esto favorece a los ricos. Mentira profunda, no favorece a los ricos. Porque además que los ricos en Chile son 4 gatos. La clase alta chilena son 4 gatos. Alta de verdad, pues, no media alta, alta de verdad. La media alta paga contribuciones por su primera vivienda y el tema de que exista y tiene inmuebles de segunda vivienda, por los que sí pagan contribuciones y bastante altas, por los sitios donde están, por el tipo de construcción, de manera que el no pagar eventualmente impuesto territorial favorece a una masa, y estoy pensando básicamente en Viña del Mar, donde hay una masa muy grande de gente adulta mayor, no precisamente millonaria o persona mayor y clase media joven también, no precisamente millonaria, que si no pagara ese dinero de impuesto territorial, eso le serviría además incluso como una especie para aumentar su pensión de retiro, por ejemplo, su jubilación, la podría asignar a otras cosas. Y sobre todo porque es una cuestión por la que ya se pagó. Fíjate que dos argumentos. Estaba leyendo días atrás en un periódico que se considera clase media. Que es bastante discutible esto. Y hay un estudio que decía de clase media es gente que gana entre 3,5 millones, 3 millones y medio y 850,000 pesos mensuales. Clase media alta, no quiera. Y resulta que 850,000 pesos mensuales, esos son los que están pagando contribuciones. Entonces, aquí hay un tema que es bastante curioso, porque la clase media en Chile es bastante amplia. Sí. Como dices tú, 4 gatos son los que tienen mucha plata, y la pobreza en este momento está cada día, ahora se está aumentando, pero hubo un momento que se estuvo disminuyendo. Sí. Entonces, el peso de todo esto lo lleva precisamente la clase media. Entonces es bastante injusto, y tal como dices tú, esa plata perfectamente, y hay una carta que me hizo mucho sentido, que decía un señor, oiga, mire, yo soy jubilado, tengo mi casa, qué sé yo, y las contribuciones me están aumentando, la pensión se me mantiene igual, y resulta que mi costo de vida también está aumentando por la inflación. Porque soy más viejo. Y porque además, soy más viejo, porque estoy enfermo. comprando remedios, etcétera. Claro. Entonces hay cosas que son bastante lógicas, si uno lo mira desde esa perspectiva. Pero por otro lado, mira, y esto hay también confrontarlo con cuál es el uso de los recursos que tiene el fisco. Y ahí nos vamos a lo emblemático y lo más significativo en este momento, y no estoy diciendo que solamente ha ocurrido ahora, sino que ha ocurrido con bastante frecuencia en muchos gobiernos, es el caso de los convenios, el famoso caso convenio, en donde Giorgio Jackson, fundaciones. Ese fue otro. Sí, exactamente. El caso Fundaciones, en donde Giorgio Jackson y asociados, para no decir y asociados, exactamente, incluida la directora de presupuesto, la mejor que ha tenido Chile, según el ministro de Hacienda, y este señor Crispi, que también parece que está metido en este tema. Y me alegro, digamos, que estén metidos y que estén llamados a declarar como imputados, porque con los antecedentes que hay ahora, la verdad que uno permite inferir que hay cosas no turbias, bastante turbias. Y además yo creo que capaz que sea lo último ya, porque debemos estar en hora, el tema de la clase media alta y media baja, y un problema gravísimo además, que esta clase media no tiene ni un beneficio fiscal. Estas clases medias son las que pagan todos sus impuestos, las que declaran impuesto a la renta, las que hacen sus declaraciones, etcétera, etcétera. Y no tienen beneficios porque no pertenecen a la economía sumergida, que en Chile hay harta. Bastante. Entonces, esta clase media no tiene beneficios de ningún tipo. Ninguno. No hay exenciones, no hay subsidios, no hay bonos, no hay nada. Entonces, es recargarle, porque la clase alta, sabemos como que además tiene tal ingreso mensual que la verdad que estas cuestiones ni le afectan, no son materia de discusión.
pero la clase media de la que formamos parte, la mayoría, sí nos afecta. Bueno, nosotros estábamos aprovechando por el tiempo aquí, pero desgraciadamente llegó el rey Cronos. Volvió. Llegó Claudio, estamos prácticamente ya en el término de nuestro programa. Yo quisiera comentar dos cosas muy breves. En primer lugar, el ataque con drones que se hizo contra la Academia Militar en Siria. Sí. Es decir, estos drones en este momento, y lo hemos visto también en la guerra entre Rusia y Ucrania, el empleo de estos drones a larga distancia, en donde nadie tiene idea de dónde viene, de dónde zarpó, de dónde despegó el drone, pero sí se sabe exactamente dónde cayó. ¿Qué pasará con los derechos humanos ahí? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué será ahí? Lo otro que me llamó la atención es que Cuba y China obtuvieron puestos en el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Sin comentarios. Lo que es bastante curioso. El otro tema que sería interesante recordar, estimados auditores, desgraciadamente, que el terrorismo en la zona centro-sur de Chile, es decir, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, continúa. Y en la última semana, en Lumaco, Araucanía, hubo 3 camiones que fueron incendiados. En Vilcún, también en la Araucanía, un incendio en un predio agrícola. Y en Cholchol, también en la Araucanía, la quema de una caseta de vigilancia forestal. Es decir, este tema continúa presente en la Araucanía, la violencia continúa, y si bien es cierto la presencia de las fuerzas militares ahí ha permitido atenuar un poco, en atención a que están amarrados de manos y no pueden hacer absolutamente nada, la verdad que la violencia va a continuar y las víctimas en ese sector van a continuar también. Claro, el tema de nuestras Fuerzas Armadas en la zona sur no funciona como, porque he escuchado la comparación rídicula a raíz de esta historia del Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas chilenas no funcionan como funciona el ejército del Estado de Israel. No. Alguien decía, bueno, ¿y por qué no pasa esto en Chile? Perdón, a ver, ¿cómo? No es comparable, no se puede comparar. No debería, bueno, eso lo podemos conversar en otro programa. No es comparable. Esto de que en 72 horas soluciona el problema no es verdad. No funciona así. Desgraciadamente para nosotros no. Volviendo ahí un poco al tema del libro de Gonzalo Blumel, se queja amargamente de la falta de inteligencia, la falta de información. Y ahí está la ley de inteligencia perdida, porque obviamente hay gente que no le interesa ahí. No. Y bueno, parece que se nos fue el tiempo. No sé lo que dirá don Claudito Alvarado. Nos está haciendo ya. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Dos. 2 minutos, perfecto. Gracias. Efectivamente, Gonzalo Blumel en su libro se queja amargamente de la ausencia de inteligencia, de buena inteligencia, y menciona un poco también cuál fue el rol de la ANI. La verdad que es vergonzoso. Vergonzoso. No, y los esfuerzos que se hicieron para nuevamente activarla, donde estuvo ahí Gustavo Jordán. Menciona algo de lo que le hizo, pero yo he conversado con Gustavo Jordán hace poco y me dijo, bueno, esta cosa hice todo lo posible, pero la verdad que ahí está. Exactamente. No, que hay cuestiones que son impresentables en este país. Sí. Fueron impresentables. Lo que pasó el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre, es una maniobra organizada. Y nosotros que estuvimos ese lunes posterior a ese drama de ese fin de semana aquí en esta radio, a las 12 del día, cuando empezaban las fogatas en la calle Conde y bajaban las hordas encapuchadas desde los cerros de Valparaíso, lo dijimos. Aquí hay una organización, pero si yo, que no, naturalmente hubo una orden, hubo una organización, actuaron en secreto y no tan en secreto, comprando los materiales, dirigiendo las puestas. Mire que se van a quemar no sé cuántas estaciones de metro de un paraguaso, todas juntas, y los supermercados, 200 cuestiones, 200 supermercados, así nomás, por generación espontánea. O sea, oye, Pilar Soberano y Daniel Arellano vayan a quemar la farmacia a la esquina. No podríamos hacerlo, claro. ¿No es cierto que no? Ya. Bueno, en fin, ya. ¿Tenemos que irnos? Sí, porque no podemos ir por las 2 horas. Exactamente. Todavía. Qué lamentable. Estimados auditores, muchas gracias por vuestra audiencia, por vuestra atención. Sí. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Un agradecimiento nuevamente a Radio Portales, a Sofar, y también será hasta un próximo miércoles donde nuevamente nos vamos a reunir para tratar de llevarles un programa entretenido, comentando lo que ha sucedido en Chile y en el mundo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, cariño. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado
Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.